Hoy vamos a hablar de las reacciones redox no espontáneas. Vamos a repasar un poco lo que es la espontaneidad de las reacciones químicas redox. Una reacción redox es espontánea si es positivo el valor de la fuerza electromotriz o del potencial estándar de la pila, que podrían formar las dos semireacciones que constituyen la reacción redox completa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una reacción, que ya sabéis vosotros, que la fuerza electromotriz de la pila es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, si este valor puede ocurrir dos cosas, que salga mayor que cero y la reacción es espontánea, y puede ocurrir que salga menor que cero, en cuyo caso no es espontánea. En este caso, si queremos que la reacción se produzca, tenemos que comunicar energía eléctrica. Es lo que se conoce como electrólisis o electrolisis, dependiendo si lo acentuamos esdrújulo o llano. Hay autores para todos gustos. Bueno, ¿qué es electrólisis? Bueno, vamos a empezar con la definición. La electrólisis es el proceso en el que el paso de corriente eléctrica continua, muy importante, no es corriente alterna, es corriente continua, eléctrica por una disolución o por un electrolito fundido. Recordamos lo que era un electrolito. Un electrolito es aquella disolución donde se produce un proceso redox. Bueno, pues puede ser un sólido pero que esté fundido. Ejemplo práctico: óxido de aluminio, que se usa en las fábricas que producen aluminio, lo tienen fundido a 2000 grados, entonces en vez de estar sólido, el óxido de aluminio está líquido. ¿De acuerdo? Y se produce una reacción redox no espontánea. Estoy pensando que hay otra reacción redox muy importante, que es la fabricación de hierro en los altos hornos. En los altos hornos hay una reacción redox. El óxido de hierro, Fe2O3, da hierro, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Reacciona con monóxido de carbono y bueno, es una reacción que ya veremos cuando hablemos de ella. Ejemplos típicos: la producción de aluminio. El aluminio mayoritariamente se produce a partir de un mineral que se llama bauxita, que bueno, podemos aproximar con mucha imaginación a óxido de aluminio. Digo con mucha imaginación porque lleva más cosas. ¿Qué ocurre con este compuesto? Pues que produce oxígeno gaseoso y aluminio líquido porque está a alta temperatura, y este se deposita en el cátodo y se realiza en un sitio que se llama cubas electrolíticas. Las reacciones que habíamos visto redox espontáneas, las pilas, teníamos dos celdas, ¿no? El ánodo y el cátodo, separadas, ¿no? Y había un puente salino entre ellas. Aquí no, aquí hay una única y se llama cuba electrolítica. Cuba es la palabra en contraposición con celda o celdas, que eran dos, o semiceldas, que había en las reacciones que eran espontáneas. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Mira, tenemos una celda, el típico, que es para fundir NaCl. El NaCl, cuando lo fundes y lo sometes a un proceso de electrolisis, producimos gas cloro y sodio. Bueno, el ánodo sigue siendo, se produce de oxidación, no hay ningún problema. Mirad, aquí tenéis la reacción. 2 de NaCl líquido, no es que el NaCl sea líquido a temperatura ambiente, es que está a alta temperatura y está fundido. Da sodio líquido y cloro gas. ¿Qué pasa en el ánodo? En el ánodo, 2 de ion cloro, que no se ve aquí el menos muy bien, pierde 2 electrones y da cloro. Estos electroncitos van por aquí y van al cátodo, donde el sodio más 2 electrones da 2 de sodio líquido. Bueno, si calculáis esta fuerza electromotriz, os va a salir un valor bastante negativo. ¿De acuerdo? Entonces no es espontánea. ¿Qué hay que hacer? Suministrar una corriente eléctrica que fuerza a la reacción que sea espontánea. Y la reacción se fuerza a ser espontánea con un generador que aporte corriente. En vez de la reacción producir corriente, o sea, estos electroncitos no se mueven solos, se mueven porque hay quien los fuerza. Entonces se pone aquí lo que se llama pues un generador o algo que produzca corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues lo que ocurre es que esta corriente eléctrica es capaz de producir esta reacción que no es espontánea. ¿De acuerdo? Convenio, ¿cómo se pone? Raya grande, raya pequeña. Supongo que lo sabremos, pero por si acaso recordamos. El polo positivo es un palote con una raya grande. El polo negativo, un palote pequeño. ¿De acuerdo? Entonces aquí se pone palo grande, palo pequeño.
Gran diferencia, que como estamos forzando, el ánodo en las pilas era el polo negativo. Aquí es el positivo, porque estamos forzando a que se produzca, estamos metiendo corriente. Y el cátodo es el negativo. Bueno, la corriente que se mete es continua, no es alterna. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues por ejemplo, en este caso, el cloro menos va aquí y produce burbujitas de cloro que se desprenden. ¿De acuerdo? Burbujitas de cloro que se desprenden. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que esto va engordando. Acordaos siempre que los cátodos son los que engordan, ¿no? Con sodio. Entonces, aquí tenéis el ejemplo y es muy característico. Acordaos, es muy característico este ejemplo, quiero decir, la fusión del cloruro de sodio, porque es un proceso industrial muy importante. Acordaos, voy a forzarlo bien, voy a ponerlo en modo exagerado, polo positivo, polo negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia de potencial hay que aplicar? Bueno, pues el potencial que hay que aplicar es la fuerza electromotriz que has calculado tú, cambiada de signo. Tú cuando calculas la fuerza electromotriz de un proceso no espontáneo te va a salir un valor negativo. Imaginemos que sale menos 2,87 voltios. ¿Qué diferencia de potencial hay que aplicar? Pues 2,87. ¿Qué pasa si aplico menos? Que no se produce. ¿Qué pasa si aplico más? Que se produce, pero a lo mejor si aplico bastante más voltaje, se producen otro tipo de reacciones redox que no son las que estamos buscando, otras que necesiten mayor diferencia potencial. Por eso conviene aplicar la justa que se necesita para ella. Otro ejemplo, los baños metálicos. Por ejemplo, recubrir de oro, lo típico que hablamos de cuando compramos unos pendientes o un anillo que está chapado en oro o bañado en oro. ¿Cómo se hace? Pues mirad, esto es muy cómodo, muy sencillo. Tenemos una barra de oro y se mete una solución de oro, o sea, por ejemplo, sulfato de oro, pero puede ser cloruro de oro, lo que queráis, de oro 1 o 3, el oro tiene dos valencias. Aplicas una corriente eléctrica, entonces, aplicada corriente eléctrica, vuelvo a poneros aquí exagerado los dos palotes. El oro pasa, por ejemplo, si estamos hablando de oro con valencia 1 a oro 1 más. Y luego en el cátodo del oro 1 más, aquí pasa el oro y los electrones van por aquí. Esto no cambia respecto a las pilas. Van por aquí y aquí llegan y hay cargas negativas. Entonces, ¿qué pasa con estas cargas negativas? Que atraen el oro 1 más que hay en la disolución. En resumen, que aquí baja el oro en forma de ion a la disolución y ese mismo oro recubre la pieza. ¿De acuerdo? Es lo típico cuando lo cubrimos de un metal precioso, o también cuando se hace lo que se llama galvanizado. Galvanizado es cuando se cubre una pieza de zinc y sería lo mismo, una disolución de sulfato de zinc, aquí metemos una barra de zinc puro y aquí la pieza que queremos cubrir. Y ahora diréis, ¿y por qué se bañan las piezas en zinc? Pues muy importante, porque el zinc no oxida. Entonces tú tienes algo que esté hecho de hierro y por mucho acero inoxidable que sea, si está en condiciones extremas acaba oxidando. En cambio, si tú lo bañas de zinc, el zinc protege. Bueno, por eso las tuberías, hay muchas tuberías que son de plomo y otras que son de zinc, porque son materiales que resisten la oxidación. Bueno, diferencias entre una pila voltaica y una cuba electrolítica. Muy importante, esta es la típica pregunta de teoría de lavado. La pila, la reacción produce energía eléctrica, y en la cuba, al revés, la energía eléctrica produce la reacción. La pila es espontánea. En cambio, la cuba no es espontánea. ¿Qué ocurre en la pila? Que hay dos electrolitos y dos celdas. ¿Qué ocurre en la cuba? Hay un electrolito en una cuba electrolítica. O sea, aquí hay un tanque, aquí hay dos tanques. Y aquí, obviamente, bueno, pues no hay puente salino. Entonces eso lo voy a añadir después. Otra diferencia, el ánodo es negativo en la pila y el cátodo positivo. La cuba al revés. Y bueno, vamos a añadir otra diferencia más, que es que aquí hay puente salino y aquí no hay puente salino porque está todo en la misma cuba. No hay puente salino. Esta no haría falta ponerla, pero bueno, es interesante. Y hasta aquí la explicación de lo que es la electrólisis. ¿De acuerdo?